El tema de hoy, hermanos, es Jesús pide abnegación. Ese tema, hermanos, bueno, es parte de mis estudios personales de esta semana, son parte de mi estudio bíblico personal de esta semana, y bueno, quise compartir con ustedes lo que pude encontrar. Estuve analizando algunas revistas antiguas, como la Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo, cuando todavía pertenecía a los estudiantes de la Biblia, algunos comentarios bíblicos, obviamente y principalmente las escrituras, entre algunos otros puntos interesantes. Entonces, bueno, quisiera compartirles mis hallazgos de lo que, bueno, estudié sobre este tema. El texto clave, hermanos, de este estudio es Mateo capítulo 16, del 24 al 26. Mateo 16, 24 a 26. Es importante, hermanos, que puedan traer una libreta, que puedan apuntar en su computadora, en su celular, donde ustedes sea más fácil encontrar la información, los textos bíblicos que se van a citar a continuación. El punto de ese video, hermanos, no es decirles qué creer, porque si ustedes esperan que yo les diga qué creer, hermanos, pues no es lo correcto. Ustedes tienen que cuestionar lo que están escuchando, ustedes tienen que investigar en sus escrituras si lo que se les está diciendo es correcto. Esa es la labor de un estudiante de la Biblia y precisamente como religión nos llamamos así, la Asociación de Estudiantes de la Biblia, porque somos una asociación de estudiantes. No solamente creemos por creer, sino que estudiamos para saber si lo que se nos dice es correcto. Entonces, el punto es que usted pueda apuntar, investigar más tarde y asegurarse si lo que se les está enseñando es correcto. Un punto también muy importante es que este video no pretende, como les digo, dar una línea doctrinal que creer, sino que usted mismo lo tome como base para seguir analizando el tema. Puede usted enriquecer inclusive todo lo que se va a decir aquí con su propio estudio personal. Si llegan a tener alguna información interesante que pueda aportar al tema, no duden en dejarlo en los comentarios de ese video para que otros hermanos también lo puedan leer. Bueno, hermanos, pues el texto clave de ese estudio, Jesús pide abnegación, es Mateo 16, 24 a 26, que yo lo voy a leer de la versión, la Nueva Biblia Latinoamericana. Esa Biblia es una versión católica, no la había utilizado, o bueno, yo no recuerdo haberla utilizado en los videos que se suben a ese canal. Sin embargo, pues me parece interesante también esa versión católica. Vamos a leer Mateo capítulo 16, 24 a 26, que dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Vuelvo a leer, hermanos, perdón. Dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Interesantes pues las preguntas, inclusive lo que Jesús pide es algo muy interesante y digno de análisis, porque lo que Jesús está pidiendo aquí es abnegación. Inclusive, hermanos, Jesús es su propio ejemplo. Jesús nos habla de abnegación, pero él mismo da el ejemplo. El mejor ejemplo de Jesús para una abnegación o hablar de abnegación es él mismo, su propia persona. Jesús, bueno, nos da el ejemplo. El diccionario Oxford menciona que, bueno, la abnegación se puede mencionar que es la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Creo que quienes han leído acerca de la vida de Jesucristo no me van a dejar mentir que precisamente eso es lo que él hizo. Hacer a un lado sus intereses para ayudar a otras personas. De hecho, él ayudó a que obtuviéramos la salvación, tuviéramos la oportunidad de resucitar toda la raza humana. Bueno, hermanos, pues aquí eso es lo que dice Mateo 16, 24 a 26. Entre los estudios que, bueno, pude indagar, o bueno, en mis estudios indagué algunas informaciones interesantes de finales de 1800. Entre ellos, bueno, fue interesante encontrar algo en la Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo de finales de 1800. En una de ellas se mencionaba algo que sigue siendo como un problema hasta la fecha actual, ahora en el 2023.
La mayoría de la gente le da miedo el compromiso, y más si son convenios eternos. Y es cierto, hermanos, prácticamente la gente sigue teniendo miedo al compromiso. A veces, hermanos, la gente no quiere comprometerse. Un ejemplo de ello es, bueno, yo respeto lo que crea cada persona. Dios nos ha dado un libre albedrío y cada quien es responsable de sí mismo. Sin embargo, bueno, quiero comentarles, hay personas, y he conocido personas que bueno, viven con su pareja, pueden vivir toda la vida hasta la muerte con ellos, con su pareja, con su mujer, con su esposo, sin embargo no se quieren casar. Y la respuesta que dan cuando les preguntan ¿por qué no te quieres casar? Es porque dicen no quiero comprometerme. ¿Por qué? Porque finalmente les da miedo el compromiso. Digo, no es que siempre sea el caso, digo, cada persona puede tener su propia razón, pero hay personas que sí pasan por eso, y ese es el ejemplo, las personas que le tienen miedo al compromiso. Tristemente, algunos cristianos no se quieren comprometer con Jehová, no se quieren comprometer con el Señor Jesucristo. Pero tampoco no se puede ser cristiano si no se imita la vida de Cristo, y precisamente Él es el ejemplo más importante de abnegación en la Biblia. Entonces, creo que es importante, hermanos, que empecemos a analizar si realmente nos hemos comprometido con Jehová y con Jesucristo a dejar todo atrás por seguirlos. Muchas personas dicen, yo claro que estoy comprometido con la causa de Jesucristo, pero no me voy a salir de mi religión porque tengo miedo a ciertas cosas, o no sé, hermanos, pueden ser tantas cosas a las cuales le puede tener miedo el cristiano. Sin embargo, el compromiso es muy importante. Si no hay compromiso, hermanos, entonces hay un problema, porque eso es lo que está pidiendo Jesús prácticamente en Mateo 16. Dice, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. O sea, debe de haber abnegación. No puedo estar a medias diciéndole a Jesús, no, pues me comprometo solo esta semana. O no, yo te voy a seguir, pero no me voy a comprometer. Yo voy a hacer lo mejor posible, pero no me comprometo. Tiene que haber compromiso, hermanos. Jesús lo que pide es todo. Con Jesús es todo o es nada. Inclusive en las iglesias del Apocalipsis, Jesús les dice a la iglesia, a la primera iglesia que es Éfeso, dice, dejaste tu primer amor. En otra, bueno, les dice que en la iglesia que es de la Odisea, la iglesia de la Odisea les dice también que no solo dejaron su primer amor como la iglesia de Éfeso, sino que ellos no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios, y que por ser tibios serían vomitados de la boca del Señor. Entonces, ahí vemos claramente, hermanos, cuán importante es para Jesús que realmente el cristiano, o el que cree que lo está siguiendo, el que quiere ser su seguidor, pues realmente se comprometa. No solamente es ser una buena persona, o cumplir con ciertas cosas como predicar todos los días, o hacer otras cosas, no. Debe de haber un compromiso en la persona, interiormente, no tanto en el exterior. Esto, hermanos, pues bueno, tiene muchas situaciones. El que nosotros, vivamos una abnegación también involucra la forma en que nosotros vivimos. Pero no solo es eso, estábamos hablando de algo muy importante, no solo es aparentar ser cristiano, sino serlo realmente. Tenemos que leer también unos textos más, hermanos, como por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. En ese capítulo, hermanos, de 1 Corintios 6, 2 dice, ¿no saben que un día nosotros los santos juzgaremos al mundo? Y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, ¿serán incapaces de juzgar asuntos tan pequeños? Aquí, bueno, se nos dicen muchas cosas, hermanos, entre ellos, bueno, se nos dice algo muy importante, que nosotros juzgaremos al mundo, y que por obvias razones debemos de aprender a juzgar en las cosas pequeñas. Si usted es fiel en lo mínimo, usted será fiel en lo mucho. Entonces, es importante, hermanos, es indispensable que también aprendamos a juzgar las cosas pequeñas de nuestra vida. La abnegación precisamente, hermanos, entra con este principio de aprender a juzgar. Aprender a juzgar inclusive en las cosas pequeñas, como dicen en este texto. Entonces,
es importante, hermanos, que podamos juzgarnos también a nosotros mismos. De hecho, la Biblia menciona que la iglesia está juzgada en este momento. Nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ya que debemos de hacer las cosas lo mejor posible. Nadie, hermano, nadie puede saber realmente lo que hay en su mente más que usted mismo y Jehová. Y podremos engañar a todos los hermanos, pero jamás vamos a engañarnos ni a nosotros mismos ni a Jehová. Entonces, tiene que usted ser capaz de juzgar los asuntos pequeños y de asumir su responsabilidad, el comprometerse realmente a hacer un convenio eterno con nuestro Padre Celestial. De hecho, vamos a leer otro texto, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente en esta versión de la Biblia, Primera de Pedro 4, 17. Ha llegado el tiempo del juicio, y éste empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que se niegan a creer en el Evangelio? Nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ser honestos, hermanos. No podemos engañar a Dios. Podremos engañar a los hermanos, pero jamás a nosotros mismos ni a Dios. Tenemos que comprometernos, hermanos, a un convenio con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, y también porque nosotros, hermanos, estamos siendo juzgados ya. Aquellas personas, hermanos, que han hecho un convenio con nuestro Padre Celestial para un reino, han hecho un convenio con Cristo para un reino, están siendo juzgados para ver si son dignos precisamente de ese reino. Y entonces ahí es donde entra esta palabra. La iglesia es la primera en ser juzgada. Nosotros, hermanos, ha llegado el tiempo. De hecho, Pedro dice, ha llegado el tiempo. No está hablando hacia futuro. Llegó el tiempo para que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, hoy estamos siendo juzgados, hermanos. ¿Con qué se nos juzga? Con lo que estamos haciendo, con el amor que demostramos principalmente. De hecho, la abnegación, hermanos, tiene que ver mucho con el amor. Si no hay amor, no se va a poder cumplir. Entonces, bueno, este juicio, hermanos, tiene que ver con el amor que estamos teniendo por nuestro Padre Celestial, por el prójimo, por uno mismo, por el Señor Jesucristo. Para poder tener esta abnegación, esta renuncia voluntaria a lo que nosotros queremos, necesitamos principalmente amor. Juzguémonos a nosotros mismos, dejemos de estar juzgando a los demás. Para eso está el Señor Jesucristo, para juzgar a los falsos cristianos, no nosotros. Podemos juzgar tal vez doctrinas, pero jamás podremos juzgar, hermanos, a una persona individualmente, un cristiano, porque realmente no sabemos si es un verdadero cristiano o no. Eso le corresponde al Señor Jesucristo. Pero el juicio, hermanos, está ahorita sobre la iglesia y ha comenzado ya. Estamos siendo juzgados para ser o no merecedores, para pues heredar el reino. Romanos 12:1, hermanos. Casi siempre lo hemos leído en todos los videos. Es muy común que se lea y siempre encontramos algo muy interesante de Romanos capítulo 12, versículo número 1. En esa versión de la Biblia dice: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo, santo capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Y creo que tiene que ver nuevamente con eso. Esto le conviene a criaturas que tienen juicio, o sea, que comprenden lo que es bueno y es malo. Entonces, si usted comprende lo que es bueno y malo, entonces usted lo hará. Entregará este sacrificio vivo, o sea, estará haciendo su abnegación. La abnegación que también el Señor Jesucristo realizó, entregarse como un sacrificio vivo para Dios, no para una religión, es para Dios directamente a través del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos hacerlo. Entregamos un culto que conviene a criaturas que tienen juicio, que razonan, que entienden lo que es bueno y es malo. Si usted realmente le ha alumbrado el Evangelio y comprende esas palabras, en teoría, hermanos, el siguiente paso es la abnegación. El realmente, pues, renunciar voluntariamente a los propios deseos, afectos e intereses en beneficio de otros. Precisamente ese es un punto. En el siguiente video, hermanos, posiblemente, o en los siguientes, vamos a hablar precisamente de el que con Cristo sufre, con Cristo reinará.
Entonces ahí viene también ese punto. Nosotros nos conviene y estamos, en un sacrificio porque estamos tratando de sacrificar nuestros propios deseos, afectos e intereses con el fin de ayudar a otros, tal como el Señor Jesucristo. Esta obra comenzará en cuanto la iglesia quede completa y llegue a casa, llegue a los cielos. Entonces, hermanos, ese es un punto muy importante. Nuestra abnegación es eso, es para ayudar a otros. Renunciamos a nuestros derechos, a lo que nosotros podemos ser en este mundo, con tal de ayudar a otros, tal como el Señor Jesucristo lo hizo. Como dice aquí, si ese culto que nosotros rendimos a Dios es un culto que conviene a criaturas que tienen juicio, que comprenden lo que es correcto. Ahora, hermanos, ya hablamos de qué se espera, ¿no? ¿Qué es la abnegación? Pero, ¿qué es vivir según la carne? Vivir según la carne, según lo que también pude estudiar tanto en la Biblia como en algunas publicaciones viejas, creo que es muy interesante lo que decía una revista antigua. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir según la carne o de conformidad con la carne caída es satisfacer prácticamente las inclinaciones y los anhelos de la naturaleza humana caída. Debemos, en ese caso, sacrificar la carne y tomar nuestra cruz de abnegación. Creo que eso es muy interesante, hermanos. O sea, si nosotros vivimos según la carne, pues es la forma en que nosotros le damos satisfacción a la carne caída, a nuestras inclinaciones y anhelos de la naturaleza humana caída. No necesariamente estamos hablando de placeres físicos, carnales, como algunas personas lo llegan a entender. Creo que se entiende a qué me quiero referir, pero no quiero decir la palabra porque no sé si esta plataforma lo puede censurar. Pero estos deseos carnales que generalmente se asocian con la carne no son los únicos, hermanos. Hay muchos otros deseos carnales como pues todo aquello que nos haga daño, todo aquello que no convenga al Evangelio. Todo aquello que no convenga a la enseñanza del Señor Jesucristo, todo aquello que estorbe nuestro cristianismo y que nosotros disfrutamos y quisiéramos seguir ahí y le damos todavía rienda suelta. Precisamente eso, hermanos, es vivir según la carne. Beber alcohol no es malo, pero si usted bebe cada 8 días alcohol o cada vez necesita alcohol para divertirse o algo similar, posiblemente haya un problema. Y entonces le estamos dando rienda suelta a la carne, a los deseos. Estamos viviendo según o de conformidad con la carne caída. Otro punto, hermanos, por ejemplo, podría ser, no sé, esa es la bebida, tal vez, el baile. Pues no es malo bailar, hermanos. También hay que tener prudencia en qué bailes uno se está metiendo. Pero bailar sí es un asunto carnal, pero no es malo por ser un asunto carnal. El problema es que eso estorbara nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Si yo cada 8 días me quiero ir, no sé, a un salón a bailar y falto a las reuniones o solamente estoy ganando mi dinero para eso, o sea, estoy dedicándole más tiempo de lo que debería de ser a eso, inclusive recursos, entonces le estamos dando rienda suelta a la carne. Entonces, usted tiene que hacerse un examen, hermano, para entender si usted realmente le está dando rienda suelta a la carne o no. Pero eso precisamente es vivir según la carne. Puede haber muchísimos otros ejemplos. Si usted tiene algún otro ejemplo, hermano, pues aproveche la caja de los comentarios y compártanos también sus investigaciones, sus propios comentarios. Pero eso es lo que es vivir según la carne, según lo que yo pude encontrar. De hecho, Jesús habla algo muy importante sobre ese tema. O sea, todo aquello, hermanos, aunque no sea malo en sí mismo, pero que está por encima del Evangelio o le dedicamos más tiempo que al Evangelio, ahí hay un problema. Es, por ejemplo, los videojuegos, pues tampoco no tienen nada de malo. Yo sé que hay iglesias que tachan como de algo malo los videojuegos. Yo en lo personal no creo que sea algo malo jugar videojuegos, pero si usted, hermano, que tiene 30 años tal vez como yo, y sigue jugando videojuegos como yo, pero pasa el mayor tiempo de su tiempo, o la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos, en lugar de darle más tiempo a la palabra de Dios, le estamos dando rienda suelta a la carne. Y Jesús dijo algo muy importante en Mateo 10:38, que quisiera que pudiéramos leer Mateo 10:38, que dice lo siguiente: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí.
si usted quiere ser digno del Señor Jesucristo, o sea, ser del agrado del Señor Jesucristo y usted ser aceptado por el Señor Jesucristo como uno de los suyos, pues tiene que cargar su cruz, o sea, tiene que ser una persona que realmente esté más consagrado a las cosas de Dios y no estar perdiendo el tiempo en cosas sin importancia. No es malo, muchas cosas no son malas y tampoco las vamos a satanizar. Pero el problema es pasar más tiempo en cosas que no nos traen nada realmente espiritual. ¿Usted se imagina a Jesús en ese tiempo, predicando en ese tiempo y jugando, no sé, 6 horas videojuegos después de trabajar? Y ya lo que le quede de tiempo, 1, 2 horas a la semana, predicar, ir a las reuniones. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo de abnegación, deberíamos de estar tratando precisamente pues de copiar el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, ese es como el ejemplo de abnegación. Creo que nuestro mejor ejemplo siempre va a ser el Señor Jesucristo, de abnegación. Y él mismo pues nos dice aquí, hermanos, repitamos, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. O sea, debemos de hacer una renuncia, cargar nuestra cruz, la abnegación, ir tras Jesucristo, o sea, seguir los pasos de Jesucristo. Cuando usted vaya a hacer algo, hermano, piense, si Jesús estuviera aquí conmigo, ¿él qué haría? No piense lo que diga una iglesia, no piense lo que piense, no sé, pues un pastor o alguna persona pues aparentemente sabia. Lo más importante es pensar como Jesús pensaba. Ir tras Jesucristo, ir detrás de Él, como Él nos dice aquí, el que no toma su cruz o no cargas con su cruz y viene detrás de mí, o sea, el que no sigue su ejemplo, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere ser digno del Señor Jesucristo, renuncie voluntariamente, porque si no lo hace voluntariamente no sirve. Mejor no lo haga. Pero si usted lo quiere hacer voluntariamente, tiene que ser de esa forma. Que el Señor Jesucristo, las cosas espirituales, sobre todo Dios, Jehová, sea lo más importante en su día a día. Eso es consagración, hermanos. Esto es un acto de abnegación. Vamos a leer algunos textos finales, hermanos, para terminar esa consideración. Juan 12, 25, es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25. Repito, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, dice lo siguiente. Aquí en la versión latinoamericana, o la Nueva Biblia latinoamericana, dice, el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Repito, el que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El cristiano verdadero, hermanos, debe buscar hacer lo correcto a cualquier costo. Dios no es injusto para olvidar esta obra, o sea, una obra de amor, una obra donde estamos haciendo por amor de Jesucristo y de Jehová lo más importante en nuestras vidas. Entonces sí es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta esto. Dice aquí Jesús entonces que el que quiera conservar la vida, pues la perderá prácticamente. Pero el que la pierda prácticamente la conservará, tendrá vida eterna. A veces pudiéramos enfrentarnos a dificultades donde tal vez tengamos que decidir entre la vida y la muerte, tal como nuestros hermanos del primer siglo, tal como muchos hermanos en la era pues del oscurantismo. Sin embargo, no importa cuáles sean las pruebas, cuáles fueren las pruebas, sea cuales sean, nosotros tenemos que pensar siempre en Jesucristo y en hacer de Él nuestro modelo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Siga el ejemplo de abnegación del Señor Jesucristo, hermano. Bien, hermanos, vamos a finalizar con otro texto que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Dice lo siguiente. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Aquí habla precisamente de los cristianos que vencen al mundo, vencen a Satanás,
vencen todos aquellos problemas que ellos encararon en la vida. Aquí está hablando a futuro cómo la iglesia vencerá. Muchos hermanos han vencido, han muerto y han vencido. Y nosotros, hermanos, pues hoy nos toca pues pelear esa misma batalla que ellos han peleado. Si alguien ha podido vencer al mundo, hermanos, siendo un pecador como nosotros, significa que nosotros también podemos. Entonces, aquí ese texto, que es Apocalipsis, nos da una profecía de algo. Muchas personas dirían, bueno, lo que dijo Jesús en el otro texto, quien quiera conservar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Jesús tendrá vida eterna. Muchas veces diríamos, pues es que es muy difícil, yo no creo poder aguantar ciertas pruebas. Tendré abnegación, pero mientras no tenga pruebas difíciles. Pero los hermanos nos han demostrado que sí se puede, claro que se puede, y precisamente aquí vemos la profecía, que ellos, los cristianos que han vencido, porque ya muchos vencieron, hoy nos toca vencer a nosotros, pudieron hacerlo. Es una profecía. Aquí dice claramente que vencieron los cristianos. Esperamos ser parte de este grupo de vencedores que vencieron, hermanos, vencieron con la sangre de Jesucristo. Hay un himno evangélico, inclusive es Pentecostés, que dice, hay poder sin igual poder en Jesús quien murió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió en la sangre que Él vertió. Entonces, es cierto, hermanos, en ese himno se dice algo muy interesante y muy emotivo. Solo hay poder en la sangre de Jesús. Y las personas que vencieron este mundo, que vienen mencionados en este texto de Apocalipsis, vencieron con la sangre de Jesús, al poner realmente su fe en Jesús y hacer de Jesús el camino, la verdad y la vida, su único líder, su única guía, y no aceptar a ningún otro humano o institución religiosa como intermediario entre Jehová y Jesucristo. Esto es la abnegación, hermanos. Ellos vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra, no con palabras de hombres, siguiendo la palabra de Jesús y su testimonio, o sea, podemos decir que su testimonio no solo es lo que él testificó, sino su testimonio también podríamos entenderlo como la forma en que él vivió. Este ejemplo que él nos ha dejado. Entonces, ellos no tuvieron miedo, pues ellos hablaron, ellos confesaron al Señor Jesucristo, predicaron sin tener miedo a la muerte. Es importante, hermanos, que para hacer un acto de abnegación, para hacer nuestra abnegación, tal como el Señor Jesucristo, hagamos a un lado el miedo. Si usted quiere dejar el miedo, pues es importante, hermano, que usted detecte y que se analice realmente y detecte de dónde viene el miedo. ¿Por qué tiene usted miedo a hacer una consagración, a hacer esta abnegación que Jesús pide? Solo hasta que usted encuentre realmente el por qué usted tiene miedo y entonces ataque la raíz del problema, va a poder generar esta fe que le va a dar la abnegación, una consagración plena al Señor Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Entonces, haga su abnegación, no a una religión, no a una ideología, sino al Señor Jesucristo. Tenga fe en que Él lo va a guiar y Él lo va a dirigir de la mano todos los días de su vida, así como Él lo prometió. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él prácticamente será nuestra luz, nuestro guía, y nos llevará a través de esas tinieblas de este mundo a casa. Nos llevará a donde Él mora y algún día lo veremos cara a cara, tal como Él es. Bueno, hermanos, pues ese es el tema del día de hoy, hermanos. Espero que les sea de provecho. Si no se han suscrito, hermanos, suscríbanse a este canal, opriman la campanita después de suscribirse, opriman la campana que viene con esos símbolos de movimiento para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Si les ha gustado el video, hermanos, compártanlo con otros hermanos que crean que les pueda ser de apoyo estas palabras. También, hermanos, bueno, les invito a enviar sus dudas, comentarios, solicitudes de videos a la dirección electrónica que estamos viendo en pantalla, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com, o bien a través de WhatsApp desde cualquier parte del mundo. Creo que ha sido más fácil para muchos hermanos. Pueden mandar, como les comento, solicitudes de videos, solicitudes para obtener el plan divino de las edades, o tal vez el fotodrama de la creación en español en PDF. Se los podemos enviar a través de WhatsApp o también por correo.
Pueden enviar sus dudas, comentarios, lo que les ha parecido estos videos a través de este WhatsApp. Se los comento, hermanos, lo estamos viendo en pantalla. Es más 52 1 72 98 10 38 12. Les repito, es más 52 1 72 98 10 38 12. Bien, hermanos, pues me despido, como ya ha sido una costumbre, con las palabras de Segunda a los Corintios. Es la bendición apostólica, o así se le conoce en varios lugares, en varias iglesias. Es Segunda a los Corintios, ese capítulo. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda a los Corintios 13, 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.